No vi venir la patada. En un momento me estaba agachando para desenchufar la aspiradora, y al siguiente los tacones de mi hermana se estrellaron contra mi cara con tanta fuerza que me derribó de lado. Algo dentro de mi mejilla crujió. La sangre llenó mi boca antes de que pudiera siquiera procesar lo que había sucedido. Me agarré la cara y caí al suelo. La alfombra olía a pelo de perro, a sudor viejo y a polvo. Podía sentir la vibración de los pasos de mi madre desde el final del pasillo, agudos y descuidados, como si ya estuviera molesta. «Joder, Clara», gimió mi hermana ajustándose la correa de su tacón. «¿Por qué estás siempre en el puto medio?» Se paró sobre mí, quitándose una pelusa de sus vaqueros perfectos. Su zapato izquierdo tenía un pequeño rasguño cerca de la punta, probablemente de mi mandíbula. «Por favor, suscríbete a nuestro canal y dinos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. ¿Qué ha pasado ahora?», ladró mi madre al doblar la esquina. Todavía llevaba su bata de seda con el pelo recogido en una toalla. En una mano llevaba su teléfono, en la otra su café. «Se ha lanzado contra mi pie», dijo mi hermana sin inmutarse. «No lo hice», empecé a decir con la voz ahogada por la sangre y el shock. «Tienes suerte de que no se haya roto el tacón», espetó mi madre. Levanté la vista desde el suelo, esperando al menos una pizca de preocupación. En lugar de eso, se acercó, se agachó y me empujó uno de los zapatos de mi hermana hacia la cara. «¡Huélelo!», parpadeé. «¿Qué? ¿Que lo huela?», repitió tan tranquila como siempre. «En eso es en lo que la basura como tú debería ser buena. Si vas a estar en el suelo, actúa como tal». «Mamá», dije intentando incorporarme, pero su mano cayó con fuerza sobre mi nuca. «No te pongas en ridículo. Tienes suerte de que siquiera use zapatos que nunca podrás permitirte». «No hice nada», susurré. Ella se burló. «Exacto. Nunca haces nada. Ni por esta casa ni por tu hermana. Solo existes como una sombra y esperas que te traten como a la luz». Mi hermana se rió. Me dolían los dientes. Me soltó. Me quedé en el suelo un minuto entero más, después de que se fueran, escuchándolas quejarse de la alfombra, de la factura de la luz, de mi voz, de mi respiración, de mi existencia. Me arrastré hasta el baño, cerré la puerta con pestillo y me miré en el espejo. Tenía 25 años, no 10, no 16, 25. Y de alguna manera seguía siendo el reposapiés en una casa cuyo alquiler pagaba en parte. Tenía 2 trabajos, trabajaba los fines de semana, pagaba la mitad de la compra. Y me trataban como si estuviera robando espacio solo por despertarme. Limpié la sangre con toallas de papel baratas. Me palpitaba la mandíbula, tenía las encías hinchadas, pero no lloré. Ya nunca lloraba. Simplemente hice una lista, no en papel, sino en mi cabeza, de cada vez que me habían hecho esto, de cada vez que me habían llamado inútil, dramática, perezosa o asquerosa. Cada vez que me habían pegado y me habían dicho que me lo había buscado, cada vez que renuncié al silencio a cambio de menos dolor. No se lo contaba a nadie, porque la gente no te cree cuando pareces estar funcionando. Asumen que mientes si no estás acurrucada en un rincón. Pero la señorita Tina, en el restaurante, sabía que algo iba mal. No lo decía abiertamente, pero la pillé observándome, mientras doblaba servilletas con la mano izquierda, porque me dolía demasiado la muñeca derecha. «¿Necesitas ayuda para salir?», me preguntó una noche mientras cerrábamos. Levanté la vista sorprendida. «¿Salir de dónde?». No parpadeó. «Salir», me reí. Sonó raro, como si hubiera olvidado cómo hacerlo. «No estoy bien». Ella solo asintió, y me entregó una bolsa de plástico con comida envuelta dentro. «La gente como tú nunca lo está, pero sigues en pie. Eso cuenta para algo». No me comí esa comida. La guardé en mi mini nevera como un trofeo. No porque la necesitara, sino porque alguien me había visto. Esa semana las cosas empeoraron en casa. Mi hermana empezó a cerrar su puerta con llave y a dejar notas pasivo-agresivas si tocaba sus cosas, a pesar de que compartíamos baño. A mamá le dio otro de sus humores y dejó de hablarme por completo, a menos que necesitara que le llevara sus devoluciones de Amazon. Luego, llegó la gota que colmó el vaso. Una tarde entré en el salón y encontré a mi madre sosteniendo un par de mis zapatos, los grises baratos que usaba para mi segundo trabajo. «Huelen a tristeza», dijo arrugando la nariz. «Huelen a trabajo», dije secamente. Se volvió hacia mi hermana. «Tíralos». Rachel sonrió con gusto. Di un paso adelante. «No toques mis cosas».
Los ojos de mi madre se entrecerraron. ¿O qué? No respondí. Simplemente recogí mis zapatos y los llevé en silencio a mi habitación. Cerré la puerta con llave detrás de mí y me senté con ellos en mi regazo. Luego cogí mi cuaderno. Hacía meses que no escribía. No desde que dejé de escribir mi diario para centrarme en sanar. Pero sanar era una broma en una casa construida para reabrir heridas. Pasé a una página en blanco y escribí una sola frase. Si te tratan como basura, déjales que aprendan en qué puede convertirse la basura. Esa noche no dormí. Leí todo lo que había escrito en ese cuaderno. Cada insulto, cada herida, cada momento en que dijeron que no era suficiente. Y al amanecer tenía un plan. No era venganza, todavía no. Solo era libertad, pieza por pieza. Y cuando llegara el momento, no levantaría la voz. Levantaría la verdad y dejaría que los destruyera en silencio. A la mañana siguiente no hice ni un ruido, ni cuando Rachel aporreó la puerta del baño y gritó que había dejado pasta de dientes en el lavabo, ni cuando mi madre gritó desde la cocina que la basura estaba un poco demasiado llena para su gusto. Simplemente me vestí, me até los zapatos, los mismos que intentaron tirar, y me fui a trabajar. Pero no me dirigí al restaurante. Me dirigía a un lugar al que nunca pensaron que iría el Centro Local de Asistencia Legal. Ofrecían ayuda a mujeres atrapadas en situaciones domésticas complicadas. Le dije a la señora detrás del mostrador que no era físico, no como la gente se imagina. No tenía huesos rotos ni moratones hoy, pero no podía respirar en mi propia casa. Ella asintió como si hubiera oído eso, 1000 veces porque probablemente así era. Me preguntó si tenía alguna prueba. Abrí mi teléfono, tenía grabaciones de voz del pasillo, de debajo de la puerta de mi habitación de la noche, en que mi madre me llamó una cucaracha con alquiler, y le dijo a Rachel: «Deja que se pudra de todas formas, no es material para casarse». La trabajadora social se reclinó lentamente y exhaló. «¿Tienes opciones?» «No quiero demandar», dije. «Quiero salir, pero quiero que lo sientan». Ella sonrió. «Entonces seamos creativas». Al final de la semana tenía un apartado de correos temporal, el alquiler de un estudio a tiempo parcial y una dirección de correo electrónico desechable. Nada a mi nombre real. No estaba huyendo. Estaba preparando el escenario. De vuelta en casa, mi madre empezó a desmoronarse. El blog que dirigía, Hogar con Helen, recibía menos clics. Una de las marcas con las que trabajaba la abandonó discretamente, después de que un correo electrónico anónimo señalara que publicaba regularmente consejos sobre crianza respetuosa mientras le gritaba a su hija adulta que lamiera el suelo que pisaba. Las capturas de pantalla no mentían. Rachel, mientras tanto, estaba ocupada tratando de conseguir acuerdos con marcas como influencer de estilo de vida. Sabía que editaba su cuerpo y sus fotos. Sabía que mentía sobre la mayoría de sus colaboraciones. Así que hice lo que cualquier fantasma silencioso haría. Creé una marca de influencer falsa, solo una fachada, un sitio web, un formulario. La invité a colaborar y le pedí que enviara sus estadísticas para una posible campaña pagada. Ella lo envió todo: números, capturas de pantalla del backend, listas de contactos, pruebas editadas de engagement. Y yo reenvié el paquete completo al departamento de fraude comercial de Instagram. 2 semanas después, su página fue marcada, luego shadow banned y finalmente congelada para investigación. Gritó en el pasillo durante 2 horas seguidas, maldiciendo al wifi a mí a su teléfono. Yo estaba en mi habitación preparando una bolsa con lo esencial. No tenía miedo, porque ahora no podían tocarme. Cada dólar que ganaba a partir de entonces iba a una cuenta privada a la que no podían acceder. Cambié de turno, hice turnos dobles, hice lo que fuera necesario. Entonces llegó el momento que había estado esperando. Una noche llegué a casa, y la casa estaba a oscuras en un silencio sepulcral. Entré en la cocina y encontré a mi madre sentada a la mesa, con el pelo suelto y el teléfono boca abajo. «¿Dónde has estado?», preguntó. «Trabajando». Inclinó la cabeza. «¿Has estado diferente?». No respondí. «¿Crees que eres mejor que esta casa ahora?». «Creo que siempre he sido mejor de lo que tú veías». Su labio se curvó. «No importa lo que hagas, nunca serás ella». «Lo sé», dije. «Gracias a Dios». Dio un manotazo en la mesa. «No me contestes, yo te di la vida». «No», dije cogiendo mis llaves. «Me diste un trauma y un armario lleno de disculpas que nunca te pusiste». Se levantó. «¿Te vas?». «No estoy andando.
dije dirigiéndome a la puerta. Me voy. Hay una diferencia. ¿A dónde irás?, espetó. A un lugar donde los zapatos se quedan en los pies y el amor no viene con una etiqueta de precio. ¿Te arrepentirás de esto? Me detuve en el umbral, me di la vuelta y le entregué una pequeña caja. Dentro estaban los zapatos de Rachel, con los que me pateó. Limpios, pulidos, envueltos en papel de seda, y una nota que decía: «Me dijiste que los oliera. Ahora puedes vivir con ellos». No habló, no se movió, solo miró los zapatos como si estuvieran embrujados. Me alejé. Fuera el aire se sentía nuevo, frío pero nítido, como si ahora me perteneciera. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Rachel. «Me has arruinado la vida». Lo miré por un segundo y luego respondí: «No solo te he devuelto el favor». Y luego la bloqueé. Al día siguiente entré en mi nuevo apartamento, un estudio diminuto con una ventana y muebles de segunda mano. Pero aquí nadie me pateaba, nadie gritaba, nadie me decía que era basura. Me quité los zapatos, los dejé junto a la puerta y me senté en el suelo. En ese silencio sonreí por primera vez en años, pero no había terminado porque todavía me quedaba una cosa por hacer, y eso iba a dejar una marca que no se borraría. No volví, ni por mis cosas, ni por mi correo, ni siquiera para cerrar el ciclo. No lo necesitaba. Todo lo que pensaban que nunca haría, ya lo había hecho. Pero me quedaba un último movimiento del tipo que no explota. Resuena. Empezó con un podcast. Hay un programa que llevaba meses escuchando, dirigido por supervivientes historias reales, gente que había vivido cosas que nadie quería oír en voz alta. Abuso, negligencia, zonas de guerra psicológica, disfrazadas de hogares. Lo llamaban habitaciones sin ventanas. Les envié un mensaje sin dar nombres, solo contando una historia sobre una mujer cuya madre una vez le empujó la cara contra un zapato y le dijo: «Aquí es donde pertenece la basura». Sobre cómo esa mujer finalmente limpió el mismo zapato, lo metió en una caja y lo devolvió como una maldición. Sobre el silencio que siguió. Me pidieron grabar mi voz. Dije que sí. El episodio se emitió 3 semanas después. No fue dramático, no fue ruidoso. Solo era yo, hablando con calma sin sollozar, sin acusar, solo diciendo la verdad. Ese episodio se hizo viral. La gente empezó a comentar, a enviar mensajes, a compartir, no solo simpatía, sino reconocimiento. Habían oído historias como la mía antes, las habían vivido. Algunos todavía las estaban viviendo. El comentario que más se me quedó grabado fue: «Si esa fuera mi madre, quemaría toda la casa». Respondí: «No necesité fuego, solo un espejo». El blog de mi madre ya estaba agonizando, pero una vez que alguien encontró el podcast y lo vinculó a su perfil, se acabó. Llovieron los comentarios. «¿Te refieres a la misma Helen que obligó a su hija a tirarse al suelo? ¿Te refieres a la misma madre respetuosa que dijo que su hija no merecía espacio? ¿Te refieres a la mujer cuya hija perfecta fue baneada por fraude?» Las marcas la abandonaron de nuevo. Su grupo de Facebook, con 11.000 miembros, se derrumbó en 24 horas. Alguien archivó sus publicaciones y las anotó con contradicciones, llamándolo el manual del abandono emocional disfrazado de elegancia. Rachel intentó resurgir en TikTok. Publicó un video llorando sobre celos anónimos y las mentiras de la cultura de la cancelación, pero su voz temblaba y sus seguidores no se lo creyeron. Querían nombres, pruebas, y lo que es más importante, no olvidaban. Esa fue la verdadera victoria. No que las arruinara financieramente, no que las expusiera, sino que borré la versión de ellas mismas que pasaron años vendiendo. Nunca podrían reconstruir esa imagen. No otra vez, no después de esto. Y yo empecé a escribir a tiempo completo. Ensayos personales, entrevistas no ficción creativa, historias sobre chicas que no lloraban cuando las pateaban, chicas que aprendieron a vivir en silencio y luego convirtieron ese silencio en una bola de demolición. Uno de mis artículos se publicó en una revista impresa. Cogí la revista, la enrollé y se la envié a mi madre. Sin carta, sin mensaje, solo mi nombre impreso en la página 12 sobre una historia titulada «La casa donde no era bienvenida». Semanas después recibí un mensaje de voz. Su voz era tensa, amarga, todavía aferrada a cualquier orgullo que le quedara. «Tienes suerte de que no te demandemos». Sonreí y lo borré. Más tarde ese mes, Rachel apareció fuera de la panadería, donde trabajaba con el pelo recogido y gafas de sol como una celebridad de incógnito.
No entró. Solo se quedó allí, mirando a través del cristal. Crucé mi mirada con la suya. Parecía más pequeña de lo que recordaba, como si le hubieran aspirado el poder de la columna vertebral. Articuló algo con los labios. No pude distinguir qué. Quizás, ¿por qué? Quizás, por favor. Quizás, solo mi nombre. No me moví, se alejó. Y esa fue la última vez que vi a cualquiera de las dos. Dentro de años alguien les preguntará por qué no hablan con su hija, o por qué su apellido evoca viejas controversias de blogs o alertas de fraude de influencers. Evitarán la pregunta, me culparán a mí, pero en el fondo lo sabrán. Me dijeron que era basura, y les creí hasta que aprendí lo que la basura puede hacer. Se adhiere, mancha, y a veces se convierte en lo único que la gente recuerda. Por favor, suscríbete a nuestro canal y dinos en los comentarios desde dónde estás viendo este video.